Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a responder algunas preguntas sobre el texto de Roland Barthes. Primero, ¿qué es un mito para Barthes y por qué considera importante que un comunicador comprenda el concepto? La lectura del libro de Roland Barthes, Mitologías, puede ofrecer un análisis del mito contemporáneo. Las mitologías expresan una visión del hombre y del mundo, significan una organización del cosmos y de la sociedad. La mitología forma parte de la semiología como ciencia formal. El mito, según Barthes, es un habla y fundamentalmente constituye un sistema de comunicación, un mensaje. El mito es forma, no sustancia. El mito no surge de la naturaleza de las cosas, es un habla elegida por la historia. Su fundamento es ahistórico. Según Barthes, comprender el concepto de mito en un comunicador es fundamental, ya que si los discursos que plantea el periodista como comunicador estratégico en el contexto contemporáneo suponen un mito para la sociedad, estos perderán importancia y convertirán a la comunicación en algo vacío y sin fundamento. Segundo, ¿qué entiende por ritos comunicativos? Los ritos comunicativos se pueden entender como un dispositivo formal de prácticas recurrentes que transmiten una determinada representación de la realidad y que cumplen una función social, la de crear y reforzar el vínculo con el medio compartiendo el mismo espectáculo, creando así un consenso formal en torno al ver. En este caso, los ritos comunicativos es la comunicación tradicional, la que no cambia, entre los que podemos nombrar los noticieros, el periódico, la radio, la televisión, etc., ya que cumplen el mismo rol siempre, el de comunicar un mensaje y están conformadas por un emisor y un receptor. Tercero, ¿por qué el mito puede considerarse un hecho histórico? Antes que nada hay que comprender que un hecho histórico es algo que no cambia con el tiempo, siempre se mantiene igual, por lo tanto los mitos no serían tanto un registro histórico de sucesos ocurridos anteriormente, sino narran temas ambientales, sociales, políticos, geográficos, económicos e ideológicos. El mito es histórico ya que el recuerdo de los acontecimientos históricos y de los personajes auténticos no es modificado al cabo de 2 o 3 siglos, a fin de que pueda entrar en el molde de la mentalidad moderna, sino todo lo contrario, ya que trata de mantener la esencia de aquellos hechos y personajes que la conforman. Continuando con las preguntas, tenemos la siguiente: ¿por qué la semiología solo puede tener unidades a nivel de formas? Roland Barthes afirma que el contexto es un conjunto de proposiciones formadas por conceptos con referentes comunes. Los conceptos pueden ser leídos semióticamente. Si el concepto es la unidad de pensamiento y es a la vez un signo, entonces un signo es la unidad de pensamiento. Pensamos en signo. Quinto, explica el mito como sistema tridimensional y como sistemas semiológicos con un ejemplo elaborado. El mito parte de las experiencias, valores e imágenes del individuo. Estas experiencias se suelen materializar en ritual. Barthes aclara: en el mito reencontramos el esquema tridimensional, el significante, el significado y el signo. El mito es un sistema particular que se edifica a partir de una cadena semiológica que existe previamente. Es un sistema semiológico segundo. Lo que constituye el signo, es decir, es totalmente asociativo dentro de un concepto y una imagen. En el primer sistema se vuelve una simple significante y dentro del segundo lo mismo. El concepto que se requiere significar es el significado. La imagen que usamos para significarla es el significante y la relación entre el significante y el significado es el signo. El signo es el sentido. El principal argumento de Roland Barthes es que el sentido mítico no forma parte ni es el resultado de un sistema semiológico normal, sino de uno muy especial. Como ejemplo, partamos de la leyenda de Perseo y Medusa. Aquí se hallan varios signos que son utilizados para describir a los personajes y de forma nos permiten posicionarnos dentro de un solo contexto. La denotación y la connotación están vinculadas con el personaje Medusa, obteniendo una denotación subjetivada del personaje de la mitología griega. Sexto, ¿qué entiende por lenguaje objeto? Un lenguaje objeto es un lenguaje que es objeto de varios estudios en varios campos, incluyendo lógica, lingüística, matemática e informática teórica. El lenguaje usado para hablar de un lenguaje objeto se denomina metalenguaje. Un lenguaje objeto puede ser formal o natural. El nivel lenguaje objeto se usa para referirse a los objetos como, por ejemplo, persona. En cuanto al objeto, Peirce distingue dos tipos: el inmediato, el objeto tal como el signo mismo se lo presenta, y el dinámico, el objeto representado al margen de su relación con el signo. Formulado de otro modo, el objeto mediado es el objeto exterior al signo. El representamen es algo que se representa a otra cosa, su objeto. En otras palabras, el objeto es lo que el signo representa y el signo solo puede representar a un objeto. Llegamos a la pregunta número 7. En esta explicaremos las relaciones entre significado, significante y signo y su vinculación con la historia. El signo lingüístico es la unión entre un significante y un significado. Las relaciones que se establecen entre los dos son muy diversas. Varios significantes pueden tener el mismo significado, en cuyo caso hablaríamos de sinónimos, o al contrario significantes iguales con distintos significados a los que serían homónimos. Ejemplo: mesa. Significado: es la imagen que representas en tu mente cuando dices mesa. Significado: es la imagen mental.
una imagen de un gato, un perro y una vaca, así como las demás palabras. Significante. Para Lacan no solo las palabras son significantes, sino también los objetos. Un significante es tal cosa cuando ha sido inscripto en el orden de lo simbólico. Solo en este orden el significante puede adquirir un sentido, un significado que se va estableciendo a través de la relación con otros significantes y del contraste de sus diferencias y similitudes. En la pregunta número 8 veremos, el sentido contenía un sistema de valores, una historia, una geografía, una moral, una literatura. Dar una noción de respuesta resulta bastante amplia y en este sentido recoge emociones, creencias y valoraciones del sentido respecto a la producción del lenguaje, porque en él la respuesta es un aspecto de otro campo más amplio, que es la elaboración de sentido cultural. Pueden ser formativas en el sentido que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación, esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas de belleza. Cosas todas ellas que siguen actuando, aunque del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Y por último, ¿cuál es el problema de la forma en el mito? Explique con un ejemplo propio. El sentido pierde su valor pero mantiene la vida, y de esa vida va a alimentarse la forma del mito. Lo que define el mito es este interesante juego de escondidas entre el sentido y la forma. La forma del mito no es un símbolo. El negro que saluda no es el símbolo del Imperio francés. Tiene demasiada presencia, se ofrece como una imagen rica, vivida, espontánea, inocente e indiscutible. Explique la significación dentro del mito con un ejemplo. El contenido o información que manejamos o compartimos en redes sociales es privado. Este ejemplo cumple la significación que tiene el mito debido a que, si bien es cierto, las redes sociales cuentan con una serie de políticas de seguridad, privacidad y consentimiento, pero lo que no se dice es que se le denominan letras pequeñas. Es aquel algoritmo de la red social que está en toda libertad de usar toda clase de información como claves personales o datos bancarios. Al escuchar o leer este ejemplo propuesto, nos basamos y consideramos cierta forma lo que presenta y, como diría Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. De tal manera que dicha privacidad de las redes sociales son un mito construido por la industria de la tecnología. Gracias por haber llegado hasta el final de este video, esperamos que todas sus interrogantes hayan sido contestadas. Nos vemos en una próxima ocasión.